Pues estamos en el tercer tema de esta exégesis, la pérdida de registro de partidos políticos después de los cómputos distritales de las elecciones del 1 de julio. Y bueno, la polémica sobre si son 2 partidos o son 5 los que deben perder el registro después de esta elección. Y yo agradezco mucho la disposición de ambos para debatir en esta exégesis. Saludo al consejero Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. Marta, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Roberto Duque, especialista en temas electorales. Gracias por estar aquí también. Gracias, Marta. Que finalmente han sido las 2 caras principales de esta polémica. Nosotros, sabemos ya bien, de acuerdo a los propios datos de los cómputos distritales, cómo más o menos, y los iremos corriendo en pantalla, quedaron al final los porcentajes de los partidos políticos. Y obviamente lo que dice, me parece que tenemos que tomar en cuenta la Constitución al respecto y lo que dice la ley de partidos. ¿Estamos todos en lo mismo? Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo. Aquí, finalmente, nada más si producción nos puede correr lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de partidos. Prácticamente lo que señala es que un partido político pierde el registro, a ver si los podemos tener, cuando no logra el 3% de la votación o de la preferencia electoral en alguno de los procesos que estuvieron en juego. Estamos hablando de procesos federales. Presidente, diputados y senadores. Esto es la Ley General de Partidos. Y pusimos en rojo lo que creemos que puede tomarse como los puntos principales que podrían causar polémica. Alguna de las elecciones federales. Sí. Que me parece que ahí está el debate. A ver. ¿Sí? Pierde el registro. Pierde el registro. Pierde el registro y lo que viene ahí. Así es, no obtener por lo menos 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales, diputados, senadores o presidente, ¿no? Esto es lo que dice la Ley General de Partidos y la Constitución prácticamente señala lo mismo, pero también con un término un poco diferente que me parece que ahí está la polémica. Si cada uno de los dos me puede dar su posicionamiento, a ver, consejero Baños. Bueno, primero quiero saludar con mucho afecto a el maestro Roberto Duque, que efectivamente es un especialista en temas constitucionales y también con una larga trayectoria en los temas electorales. Creo que ha suscitado él una polémica muy interesante y lo primero que digo es que es sano para la democracia, pues que podamos tener este intercambio de opiniones. Las autoridades electorales debemos obviamente conocer los puntos de vista de los académicos, de los ciudadanos, y eso en lo personal a mí me agrada mucho. Pero bueno, entremos al tema. Yo creo en lo particular que la redacción de la Constitución es muy clara porque dice no obtener al menos el 3% de la votación emitida en cualquiera de las elecciones, dice. La palabra cualquiera aquí no significa en todas. Esta es la primera cosa que yo quiero decir. Incluso Roberto, que debo decir que lo conozco hace mucho tiempo y sé que es un experto en los temas de interpretación gramatical, es un profundo conocedor del lenguaje y sabe muy bien que la palabra que en este caso usa la Constitución, la palabra cualquiera, primero no es sinónimo de en todas. No dice deben obtener el 3% de la votación en todas las elecciones que se celebren. Eso no dice la Constitución, dice en cualquiera. Y cualquiera significa literal, lisa y llanamente, en alguna de las elecciones, la que sea. ¿Sí me explico? No dice en todas. Esa es la primera parte que creo que vale la pena decir. Luego él, en un interesante video que dio a conocer hace unos días, analiza si la palabra cualquiera y la palabra alguna, que es la palabra que usa la ley de partidos políticos en el artículo 94, son o no para efectos prácticos sinónimos. Yo creo que dicen más o menos lo mismo, pero otra vez la ley replica la cuestión de que debe ser el 3% en alguna de las elecciones que se celebren. Ahora, quiero decir un detalle que ha pasado un poquito desapercibido. El Instituto Nacional Electoral en mayo de este mismo año emitió un acuerdo por el cual estableció una interpretación respecto del alcance de estas disposiciones. Es decir, nosotros ya habíamos dicho con toda claridad, vía un acuerdo expreso del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cómo debían interpretarse estas 2 disposiciones. ¿Eso en dónde está, consejero? En un acuerdo emitido por el Consejo General del INE y está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es mayo de este mismo año. Ahora, podría decirse, bueno, es que ustedes emitieron ese acuerdo en mayo, pues sí, fue a consulta incluso de un partido político, el Partido Encuentro Social, específicamente nos fue a preguntar
sí, cuál era la interpretación que el instituto le daba a estas dos disposiciones. Y por supuesto nos estaba preguntando si para lograr conservar el registro tenía que obtener el 3% en todas las elecciones celebradas. No es así. Nosotros hemos interpretado que claramente la Constitución y la ley te está diciendo que saques el 3% al menos en alguna de las elecciones, no en las tres, no en todas. Muy bien. Roberto Duque. Sí, bueno, yo lo primero es decir que francamente pues me siento muy honrado de tener la posibilidad de intercambiar perspectivas con un integrante del Consejo General del INE, y te agradezco, Marta, por propiciarlo. Yo la semana pasada vi desfigurada de alguna manera esta vocación ciudadana y democrática del INE, cuando el consejero presidente señaló que la postura que hemos asumido algunos y que yo asumí en este tema era una ocurrencia y era algo poco responsable expresarlo. Y es muy delicada declaración por el consejero presidente, porque hace un par de años, en 2016, entre otras cosas, autoridades electorales locales, tanto administrativas como jurisdiccionales, o sea, consejeros electorales, magistrados electorales, resolvieron formalmente pues que la lectura que se le tenía que dar es la que yo he planteado que ahora en 2018 se le tiene que dar, ya siendo consejero presidente. Pero en cambio ahora veo pues esta disposición, yo de verdad la agradezco, gracias consejero Baños, porque es muy fiel a esa vocación, a ese talante democrático y respetuoso de derechos, entre otros los de libre expresión. Ahora, mi punto muy en síntesis es el siguiente, y ya me estoy basando en el 41 constitucional que aquí tengo. El partido político nacional que no obtenga, esta palabra no obtenga es clave. No podemos eliminarla o tacharla de un plumazo porque la puso el constituyente, el poder revisor de la Constitución. No obtenga al menos el 3%, o sea, el 3% mínimo de la votación en cualquiera, dice la Constitución, en alguna. Estas palabras cualquiera y alguna en realidad son iguales, y en el acuerdo al que refiere el consejero Baños dice, tienen el mismo, o sea, la conclusión del propio INE tienen el mismo significado. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque así coloquialmente, si yo te digo, oye, escoge alguno de estos dos refrescos o escoge cualquiera de estos dos refrescos, es lo mismo, es una u otra. Entonces, ahí no está la diferencia. Los dos estamos de acuerdo en que la Constitución dice cualquiera de ellas, pero es no obtener en cualquiera de ellas. O sea, de estas tres elecciones, si tú no obtuviste el 3%, o sea, estuviste entre el 0 y el 2.99, en cualquiera, en alguna de estas tres, te quedaste abajo del 3%, pierdes el registro. Eso es lo que ordena la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Aquí creo que entendemos todos el tema de alguna y cualquiera interpretado de manera diferente. Aquí lo que yo pongo sobre la mesa, y lamentablemente se está acabando el tiempo, es estos dos acuerdos que me señalan. El que cita Roberto Duque de hace algunos años, ¿sí? Y este que se acaba de dar en mayo. ¿Cómo se contraponen o cómo se acordaron justamente? Mira, o si uno elimina al otro, ¿cómo? Es una historia muy larga. La única ocasión en que la Constitución ha establecido que se tiene que alcanzar el 3% en todas las elecciones fue en la reforma a la Constitución de 1982 a propósito de lo establecido en la propia Constitución en el año de 1977. Luego ya más recientemente el tribunal, cuando resolvió el tema del Partido del Trabajo, el registro del Partido del Trabajo, que fue un tema muy controvertido en el 2015, hace una interpretación gramatical, sistemática, funcional, y establece con toda claridad que lo único que debe entenderse cuando se habla de todas las elecciones es la integralidad de las propias elecciones en sí misma. Lo explico de esta manera: la elección de presidente es una sola a nivel nacional. Las elecciones de diputados, aun y cuando son 300, una por cada distrito electoral, para el tribunal debe entenderse como las 300 o las 32 de senadores, y por consecuencia, dice el tribunal, no alcanzar el 3% en alguna de esas tres, cualquiera que ésta sea, dice el tribunal. Es decir, el tribunal considera que la interpretación correcta es, dicho en positivo, que si alcanzas el 3% en alguna de esas elecciones, entonces se debe conservar el registro. ¿Cómo se ha interpretado esto? En el año de 1994 y de 2003, las pérdidas de registro correspondieron a esta misma interpretación. Con una elección fue suficiente. Bajo Sí, el 2006, que fue el último, el Partido Alternativa Socialdemócrata no alcanzó en senadores el 3% y sin embargo conservó el registro. Solo en el 2000 me podrían decir, no, es que en el
2000 no se alcanzó el 3%, sí, pero no alcanzaron el 3% los que perdieron el registro en ninguna de las 3 elecciones. Aquí, digo, bueno, alguna respuesta para ser democráticos también. El último caso, en efecto, digo, era diferente el porcentaje, Sí, ¿no? Ha sí. venido evolucionando. 5, 2 y 3%. Exactamente, pero es esta evolución que ha tenido. Efectivamente, la última vez que ocurrió esto era un fraseo pues prácticamente análogo, muy semejante, y se les permitió sobrevivir a 2 partidos haciendo lo que en mi parecer pues es una deficiente lectura del artículo, porque insisto, no obtener en una de las 3 es pérdida de registro. Está muy clara la norma, aunque la redacción por supuesto puede tener mucho y debería tener mejor economía de palabras, pero la norma jurídica es bastante clara. Entonces pues hubo incluso pues manifestaciones desde la academia y de distintas voces que dijeron que no estaba bien haberles mantenido el registro en 2006. Ahora se está repitiendo la interpretación y por eso quienes creemos en lo que he expuesto pues estamos ahora pues exponiendo el punto de vista pues para pugnar porque se cumpla como lo acabo de no decir. obtener por lo menos el 3% en alguna de las elecciones. Sí, que aquí rápidamente tratando de entender, esto se ha desatado una polémica justamente entre el INE y académicos. ¿Cuál sería el camino al asunto para resolverlo? Digamos, ¿se puede establecer una denuncia ante algún tribunal, etcétera? No, claro, quienes se sientan agraviados con la interpretación que se está dando a estas disposiciones, por supuesto que pueden ir al Tribunal Electoral, pero vuelvo a resaltar una cosa que es la más importante, Marta. Qué bueno que estemos sosteniendo estas discusiones, es importante que se den, y yo creo que los académicos, con el rigor metodológico con que estudian las cosas, en el caso de Roberto Duque me consta, pues deben exponer sus puntos de vista. Las autoridades también tenemos que ser muy transparentes de cómo estamos interpretando la norma, y por eso explicitamos el alcance que le damos a esta base constitucional y a los preceptos de la ley de partidos políticos. Claro, aquí una conclusión que me parece podríamos sacar los 3 es que, bueno, lo que estamos viviendo es imposible cambiarlo, pero quizá es una de las lecciones más que nos deja este proceso electoral, una de tantas. A lo mejor, en lugar de estar, perdón por el término, parchando por aquí y por allá, trabajar una legislación que lo establezca de manera clara y sin apertura a interpretaciones justamente las que se están dando, ¿no? Claro, eso es correcto. Yo les agradezco mucho a los 2, de verdad, que han estado aquí, la voluntad de debatir persona a persona. Muchas gracias. Gracias, Marta.